¿Cuál debe ser la participación de la Iglesia y de los ministros de culto en las elecciones y en los temas de carácter político? Hoy haremos una breve reflexión sobre este tema en la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y esta es la meditación del miércoles 29 de mayo. Qué gusto compartir juntos la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta afirmación de Jesús ha dado pie a que un buen grupo de iglesias, históricamente conocidas como iglesias libres, tengan un principio que rige su comportamiento frente al poder político. Me refiero al principio de la separación de la iglesia y el Estado y el principio de la libertad religiosa. La Iglesia Católica históricamente tuvo una relación simbiótica, prácticamente una unión casi invisible de diferenciar con el poder político. Incluso en muchas épocas de la historia, el poder del Papa estaba por encima del poder de muchos gobernantes en diferentes países. Con la reforma las cosas cambiaron, pero no cambiaron tanto. En Alemania y en algunos países de Europa se mantuvo una relación muy cercana entre la Iglesia y el Estado. Hablamos de iglesias nacionales, es decir, iglesias que se reconocen como propias de un país, como puede ser el caso de Alemania, en su caso lo fue en Inglaterra y en otros países del norte de Europa. Pero un gran sector del mundo cristiano, englobado dentro de las iglesias libres, mantuvieron un principio de separación de la iglesia y el Estado. En algunos casos este principio se llevó a un extremo incorrecto, inadecuado, en donde el cristianismo, la iglesia manifestaba no solamente una sospecha, un alejamiento, sino un rechazo absoluto al poder político y al Estado, cayendo incluso en momentos de anarquía o de rebelión frente al Estado. Y esto motivó también que en algunos casos estas congregaciones fueran perseguidas. Pero con el tiempo, los bautistas hemos mantenido este principio que reconoce que hay un ámbito propio del Estado, un ámbito propio de la Iglesia, y aunque no hay una relación formal, sí hay una conversación, hay un respeto mutuo y hay un reconocimiento de lo que es la tarea de cada uno de ellos, incluyendo lo que corresponde a los cristianos de orar por los gobernantes y ponernos bajo su autoridad, reconociendo que de acuerdo a lo que Pablo escribió a Romanos, es una autoridad que el Señor ha sancionado y ha visto como buena, la autoridad del Estado. Cumpliendo sin duda, con la función que el Señor le dio, no como una sumisión absoluta. También sabemos que ha habido épocas en la historia cuando el Estado se convierte en un poder absoluto y pasa por encima de las libertades individuales o de la libertad religiosa. Estamos en México en momentos de definiciones, de tomar decisiones y de salir a votar el próximo domingo 2 de junio. Y he sido testigo de muchas actitudes y de videos, pronunciamientos
en las redes sociales respecto a las próximas elecciones. ¿Cuál debe ser la actitud y el comportamiento de la iglesia como iglesia? No hablo de los cristianos en lo individual, de la iglesia como iglesia, no participar de ninguna forma en la inducción del voto hacia ningún partido político. La iglesia tiene incluso, y los ministros de culto incluidos, una prohibición legal para expresarse respecto a algún partido o algún candidato que esté demandando el respaldo y el voto popular. Pero la iglesia sí está siempre observando, intercediendo, anunciando el mensaje del reino, señalando cuando la actitud del poder puede lastimar la libertad individual, los derechos de las personas con menos posibilidades o con capacidades, en fin, tener esa tarea que algunos han llamado de cierta forma profética, pero profética frente a todo Estado, no solamente frente al Estado que nos gusta o nos disgusta, porque algunos se asumen muy proféticos frente a la derecha, pero poco proféticos frente a la izquierda, o frente al centro, o como cualquiera que se llame o se autoidentifique algún grupo. Mantengamos siempre claro que tenemos una responsabilidad individual, personal, como ciudadanos, de salir a votar el próximo domingo. Que no debemos nunca mezclar la fe personal y el evangelio del reino con un partido, con un candidato o con una corriente, con una ideología. Ya la historia nos ha mostrado una y otra vez grandes fracasos, enormes fracasos de gobiernos que se han autoconsiderado gobiernos cristianos y que han sido ejemplo de cosas terribles. Aprendamos de la historia y no permitamos que la ingenuidad, el buen corazón de uno o el cariño que alguien siente por alguien pueda nublar nuestra visión, nuestra perspectiva. Y siempre tenemos que ser críticos del poder a la luz de la palabra de Dios. Pero nunca nos quedamos en un aspecto crítico. Siempre somos propositivos. Por ello, tomamos decisiones, valoramos las propuestas y es una tarea que debemos darnos cada uno. No votamos nada más guiados por nuestros sentimientos, por nuestras afinidades, por nuestros gustos o por nuestros cariños. En este aspecto, hermano, hermana querida, lo que menos debe hablar es el corazón y lo que más debe hablar es la razón. Y la razón guiada por la palabra del Señor. En la Biblia hay mucha enseñanza respecto a los gobernantes. También es verdad que debemos ser cautelosos porque en los más de los casos, el tiempo de la Escritura, teníamos gobiernos monárquicos o imperiales, en donde el poder se concentraba de forma absoluta en el gobernante, ya sea un rey, un monarca. No vivimos en épocas de monarquías, el poder está repartido en diferentes sectores de la población. En el caso nuestro hay un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial y hay órganos autónomos a los que se les da también cierta separación de las instituciones del gobierno o del Estado como tales. Así que, haciendo esta diferencia, si encontramos en la Biblia algunos principios que deben normar el comportamiento de quienes ejercen el poder a la luz de la palabra de nuestro Dios. Por eso yo no favorezco de ninguna manera los diferentes videos que andan circulando respecto a grupos religiosos que bendicen a uno o bendicen a otra. He visto algunos videos de sacerdotes católicos bendiciendo a una candidata y he visto videos de pastores evangélicos bendiciendo a otra y me recuerda lo que también vivimos en elecciones pasadas. No desconozco el privilegio que tenemos y la responsabilidad de orar por nuestros gobernantes, pero no es lo mismo orar por un gobernante que decir ese es el gobernante que ya Dios decidió que es para tu país.
porque eso es justamente lo que hemos rechazado tantas veces de predicadores que dicen Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, pero lo triste es que Dios no nos dice lo mismo a todos. Entonces tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios, y en la palabra de Dios no hay ninguna profecía, ninguna, que diga que el próximo gobernante será uno o será otro, y el que diga que porque la Biblia dice algo, está apuntando hacia algún candidato, pues está simplemente mintiendo. Analicemos las propuestas, escuchemos con atención, pensemos en lo que es mejor para nuestro país, para nuestros jóvenes, para nuestras futuras generaciones, para la libertad que tenemos como país, para la mejoría económica de las personas que están en condiciones desfavorables, para que haya trabajo, libertad, justicia, seguridad y concordia, concordia en nuestro país. Sobre todo, que podamos vernos unos a los otros con el respeto, con la solidaridad y el cariño que debemos tenernos como ciudadanos del mismo país. Hasta aquí cierro mi comentario. Preguntas, dudas, por favor, con toda libertad. Me encantaría que podamos dar tiempo a dialogar sobre este tema si hay interés en algunos de ustedes. Pero estamos aquí, y discúlpenme que tuve que echar mano de este espacio porque creo que es necesario como pastor compartirles esta palabra de orientación, y tal vez en los próximos días de aquí al día de las elecciones podré abundar un poco más respecto a estos temas, porque nunca hago yo un señalamiento de carácter electoral, sino de carácter general. Pero estamos compartiendo la escritura, y justamente si hablamos del poder, pues para el mejor ejemplo de la tristísima, trágica historia de David con su hijo Absalón. Porque el poder, cuando alguien se enferma del poder, como hablábamos el domingo pasado, si alguien se enferma de rencor, si alguien se enferma de poder, es capaz de hacer cuanta tontera, burrada, traición, cochinada se puede usted imaginar, y las palabras que uso se quedan cortas frente a lo que Absalón hizo con David. Sabemos que ante la muerte de su hermano, cuando asesina a su hermano, pues Absalón tiene que salir huyendo y se refugia en una ciudad. Y ahí permanece hasta que busca la forma en que el capitán del ejército de David intercede por él para que el rey permita que Absalón regrese. Lo logra, David permite que Absalón regrese, pero lo deja confinado en su casa, nunca lo recibe. Y recuerden que aquí hay mucho más que una relación familiar. Se trata del rey y a quien recibe el rey, y lo que significa que el rey no reciba a alguien. Así que aquí hay un sedimento político en la relación de David con sus hijos. Logra finalmente Absalón que David lo reciba. Esto querría decir que se ha perdonado, que ya no tiene nada que temer ni que deber ante la autoridad del rey. Pero Absalón no era una buena persona, no tenía un corazón limpio ni puro. Lo que vemos en su comportamiento de enojo, saliendo como un vengador de su hermana, en realidad estaba mostrando una persona de muy baja calidad. Y lo muestra después, porque una vez que Absalón logra que el rey le permita salir a presentar un voto, pues organiza todo para ponerse en contra de su propio padre y levantar una rebelión. El poder enferma, y el poder absoluto enferma de forma absoluta. Aprendamos de lo que la Biblia nos enseña. También vamos a considerar Juan capítulo 18, verso 1 al 24. El arresto de Jesús. Esta historia está tan en el centro de nuestra fe y nuestro corazón que la conocemos muy bien. Sin embargo, como hacemos en cada primer domingo del mes en que celebramos la Cena del Señor, nunca debemos de dejar de repetir esta historia tan importante,
tan central respecto a nuestra fe en Cristo Jesús. Lo arrestan ahí en el huerto donde él salió a orar y lo llevan ante el sacerdote Anás. Primero él lo interroga y los discípulos lo van siguiendo, por lo menos sabemos de Pedro y Juan en el relato de Juan, y también la historia triste de la negativa de Pedro para reconocerse a sí mismo como un discípulo. Y después de que Anás lo interroga, Jesús es conducido ante el sumo sacerdote Caifás para seguir siendo interrogado. La misma escritura nos lleva al mismo tema. Aquí estamos frente al poder religioso combinado con el poder político. Porque si bien Jerusalén y Judea, Israel, se encuentra bajo el poder del Imperio Romano, el imperio era un imperio, vamos a decirlo de esta manera, un imperio que era suave con sus colonias. Ya Roma era un imperio que daba cierta libertad, respetaba cierta autonomía de sus colonias y dejaba, en el caso de Israel, que el Sanedrín tomase algunas decisiones respecto a las formas de vida del pueblo, pero también estaba limitado. Pero había una connivencia entre el poder religioso y el poder político. Así que el procurador romano se llevaba muy bien con el sumo sacerdote porque tenían un negocio juntos, con muchos negocios juntos que tienen que ver con el templo. Y también, hermanos queridos, prendamos nuestras antenitas siempre porque el poder religioso también se echa a perder. Y hemos sido testigos por muchos eventos en la historia de cómo el poder político se echa a perder cuando se combina con el poder religioso. Y esto no es excepción del catolicismo romano. Hay muchos ejemplos lamentables y muy tristes de gobiernos de otro tipo que también lamentablemente se corrompen por el poder político combinado con el poder religioso y el poder económico. Y si hablamos del grado sumo de fusión entre poder político y poder religioso, pues el Islam es el ejemplo mayor, cuando los propios ayatolas o los imanes tienen un gran poder sobre sus países y su religión es la que predomina en las naciones. No queremos eso para nosotros, no queremos que el poder religioso se haga uno con el poder político, porque Jesús dijo, a cada quien le compete su ámbito. También Dios, sí, por supuesto, es soberano y Señor de todo, pero Él le ha dado autonomía versus su iglesia al Estado. Y así es como debemos nosotros vivirlo y comprenderlo. Así que cada vez que escuches estos videos o mensajes o redes en donde están combinando una cosa y la otra, hay que tener bien claro lo que Jesús nos enseñó. Vamos también al Salmo 119, 97 al 112, precioso salmo de la palabra. Este verso muchos lo conocen de memoria. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Por eso hay que leer la Biblia y hay que comprender la Biblia, hay que entender la Biblia, hay que tener la capacidad de síntesis para poder elaborar principios claros que rigen nuestro comportamiento, porque eso es justamente mis pies, la forma en que nos comportamos en la vida. Ella es una lámpara que guía nuestros pies. Y también el salmista da una expresión de súplica al Señor. Él se considera una persona que ha sufrido mucho y le pide al Señor que restaure su vida. Hemos tenido una temática un poco diferente hoy, pero no quiero pasar por alto este verso, porque mucha gente anda por el mundo y por la vida con mucho sufrimiento. Oremos a Dios, ese es uno de los objetivos que tenemos en Jezreel, que seamos un instrumento para que sus vidas puedan ser restauradas. A Dios se mueve con absoluta libertad y con todo su corazón
en medio de personas rotas, lastimadas, heridas, porque tiene el propósito de restaurar esas vidas. Y la iglesia es los pies, las manos, la boca de el Señor aquí en la tierra. Así que nuestra tarea es también una tarea de restauración, de restauración. Que así sea, en donde quiera que nos movamos, podamos restaurar personas con la palabra y con el Espíritu. Finalmente, dice los proverbios, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Escuchemos la palabra. Dios bendice y prospera a su pueblo, pero nunca, nunca por medios deshonestos. Él siempre bendice, enriquece, multiplica a su pueblo cuando actúa con justicia. Y a veces, creer, luchar y vivir por la justicia, pues trae consecuencias negativas. Pero lo mejor es que tú puedes dormir tranquilo, poniendo tu cabeza en la almohada, confiando en que el Señor está agradable, te agradas por tu comportamiento. Los jóvenes se reúnen este sábado, 1 de junio, a las 5 de la tarde. Si tienes algún invitado que puedas llevar, yo creo que será muy bueno que puedas invitar a alguien y acompañarte a esta reunión de jóvenes el próximo sábado. Y el domingo es el 2 de junio, día de votaciones. Algunos hermanos nuestros tendrán que cumplir con tareas cívicas en mesas y lo hacemos con mucho gusto porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero también estaremos, como cada domingo, compartiendo la palabra. Ahora seguimos con jueces y nos toca también un juez que traerá mucha enseñanza, Jefté. Jefté. Hay personas cuyo nacimiento parece ser una marca de lo que será su vida y a veces pensamos que traemos una cruz, nacimos con una cruz y esa va a ser nuestra parroquia. Pero veamos qué pasa con Jefté este próximo domingo. Igual te invito a que si tú puedes acompañarte con alguien, hazlo, una amiga, un amigo, un vecino, un familiar. Si puedes pasar por él, pues qué mejor, le indicas el camino y nos permites también recibirlo en nuestras diferentes iglesias locales con cariño y con un espíritu de fraternidad. Espero que este día nos veamos a un ratito más en la nochecita, hora de Cancún, 8 de la noche, hora del centro de México, a las 7 de la noche. Tenemos nuestra reunión de oración y sin duda este miércoles oraremos especialmente por el evento de la jornada cívica del 2 de junio, pero incluiremos nuestros motivos de oración que tenemos cada miércoles y compartiremos un mensaje respecto al temor. Recuerda que estamos los miércoles con una frase, sin temor, sin temor. ¿Y qué les parece si en esta ocasión podemos hablar acerca del vivir sin temor en otro aspecto que va a ser una enorme diferencia en tu vida? Así que los espero esta noche. Por lo pronto, un abrazo y espero que hayan salido a caminar o a correr, o métase a la alberca, o súbese a la bicicleta, o por lo menos ahí en su habitación, en su recámara, o en su sala y comedor, ocupe sus sillas para hacer inflexiones, para mover sus piernas, sus brazos, y poder cuidar el templo que es su cuerpo, que el Señor le prestó y que le va a devolver. Espero que lo haga en la mejor condición posible.